yo tengo que entrar acá de nuevo. En Zoom. 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 Bueno. Fomos del mismo. Fomos de la misma tutoría. Bueno, déjame ver acá. Bueno, ya está. Ahora, vamos a hablar un poco de lactancia. Leche materna y lactancia para ver o que sería más importante de eso. Y ahí tengan en cuenta que la leche materna sí es tal vez el alimento más completo que hay en términos de nutrición, de valor biológico, ¿no? Y ahí se define leche materna como el alimento natural producido por la madre para alimentar al recién nacido, ¿sí? ¿Cómo se produce la leche? La leche se produce por un proceso llamado lactogénesis, ¿no? Que es un proceso mediado por hormonas y se produce a nivel de alvéolos mamarios, que es una estructura funcional de la glándula mamaria, ¿sí? Digo que es una estructura funcional porque el alvéolo mamario está tapizado internamente por células epiteliales secretoras, por un epitelio secretor, que son un epitelio cúbico simples, células secretoras, y rodeado por células musculares lisas, que son las células mioepiteliales. Esta unidad es llamada de unidad alveolar contráctil, porque las células de músculo liso que están rodeando cumplen la función de contraerse, sobre estímulo hormonal también, contrae y la leche que está presente en el lumen del alveolo, que fue producido por las células epiteliales secretoras, es secretada en el lumen para almacenamiento. La célula epitelial se contrae, la leche es expulsada por el conducto y va en dirección hasta los senos galactóforos, fundamentalmente, y después el recién nacido lactante va a succionar y va a extraer la leche, fundamentalmente, ¿sí? Y esta producción y eyección, síntesis y eyección, está en función de dos hormonas llamadas prolactina y oxitocina, fundamentalmente, ¿sí? Y ahí después vamos a hablar del reflejo eyecto lácteo y un poco de prolactina y oxitocina en términos de fisiología, mecanismo de acción. Y es importante también hablar un poco de la acción de los estrógenos y progestágenos placentarios y el efecto que hay de estas moléculas, de estas hormonas esteroideas en la lactancia, por ejemplo, ¿sí? En el embarazo, lactancia. Y ahí está bien. La leche es un tejido vivo, es un tejido vivo. Es un tejido vivo porque presenta células y ahí hay un montón de cosas en la leche. Y tenemos tres tipos de leche, fundamentalmente en términos de clasificación. El primer leche, que es acá el otro, más o menos desde el primer día del posparto hasta el cuarto día, más o menos, un líquido amarillento, ¿sí? Rico en proteínas. Incluso hay una cantidad muy expresiva de inmunoglobulinas, ¿sí? De tipo IgA, secretorio.
Después del quinto hasta más o menos el 10º día, más o menos, sería leche de transición y después de este día viene la leche madura. ¿Sí? Y la producción de leche obviamente depende de factores alimentarios de la mujer, de la madre, ¿sí? Y también el cuánto tiempo va a producir leche depende mucho del estímulo que hace también, ¿sí? Y el estímulo principal para la producción de la leche es la succión. Cuanto más succione, más amamanta el bebé, ¿no? El lactante, se va estimulando cada vez más a la producción de leche, ¿sí? Bueno, y ahí en términos de composición general, tenemos proteínas, derivados de nitrógeno no proteico, lípidos y carbohidratos. En general, esta sería la composición de la leche. O sea, de las proteínas tenemos caseína, tenemos sueroproteínas, tenemos mucinas. La caseína es una proteína importante porque es una proteína de especie, típica de especie. La caseína es una proteína que aporta más, hay una mayor concentración en la leche de vaca. La leche de vaca hay una mayor concentración de caseína. ¿Cuál es el problema de la caseína y cuando se da leche de vaca para un niño, un lactante, por ejemplo? Cuando no se puede dar, por ejemplo, leche materna, no se puede eh, eh, comprar una fórmula, digamos, que sería más adecuado, y ahí tiene que dar leche de vaca. El problema es la caseína, porque la caseína es una fosfoproteína típica de especie y por ser típica de especie presenta un potencial inmunogénico, o sea, puede desencadenar una respuesta inmune. Y ahí cuando el niño ingiere, el lactante ingiere la leche de vaca, por ejemplo, que puede ocurrir por la presencia de caseína es una respuesta inmune que genera microlesiones a nivel intestinal y eso genera microsangrados que puede generar anemia, pérdida de hierro, estas cosas. Y ahí daña la parte de absorción, estas cosas en el niño y eso puede entonces influir negativamente. Pero en general la sueroproteína, la leche materna, por ejemplo, además de caseína, hay más sueroproteínas, o sea, las sueroproteínas como la lactoalbúmina, otras proteínas relacionadas con la cuestión inmunológica como lactoferrina, lactoperoxidasa, la propia IgA secretora, citocinas, la propia albúmina, sérica, lisozima, son otras proteínas que hacen parte, pero la principal es la alfa-lactoalbúmina, que son las sueroproteínas, y las mucinas, ¿sí? Bueno, hay también urea, creatinina, nucleótidos, que ahí es el producto nitrogenado. Lípidos, básicamente triacilgliceroles y el ácido linoleico. El ácido linoleico es un ácido graso poliinsaturado, muy importante, hace parte de los ácidos grasos esenciales. Hidrato de carbono, lactosa, fundamentalmente la lactosa, ¿sí? Que es glucosa más galactosa. Y hay también oligosacáridos. ¿Cuál es la importancia de estos oligosacáridos? O sea, son estructuras glucídicas un poco más extensas en términos de cadena. Son oligosacáridos. Tiene una baja digestibilidad. Pero ¿para qué es importante los oligosacáridos de la leche? Para nutrición de la microbiota presente en el tracto gastrointestinal. Incluso la microbiota de la leche ayuda a formar la microbiota intestinal del sujeto. Incluso es el mismo género, Bifidobacterias. ¿Sí? Es el mismo género de bacterias. Las bifidobacterias de la leche se encuentran en la leche, o sea, en la leche, en la secreción, o es por la
O sea, los estudios no son muy claros en relación a eso. No hay una aclaración respecto a eso. Se supone que no es de la glándula, de la secreción propiamente dicha. Se supone que sería como una migración que viene de la piel, viene de otros lugares, ¿se entiende? De eso imaginé yo. Sí, sí. Ok. O sea, no hay una aclaración así al respecto. Pero del origen de la microbiota de la leche. Ujú. Por eso, y ahí por eso estamos hablando que es probable que la microbiota presente en la leche viene de la piel fundamentalmente, por eso. Pero no hay, digamos, estudios que comprueben de modo así efectivo que se es de facto solamente de la piel o se tiene otra origen, ¿entendés? Por eso que estoy hablando de eso. Mm. Habla un poco, habla un poco más alto para que compañeros acá también escuchen. Sí, un poco mejor, pero aún está con el volumen un poco bajo. Ujú. Sí. Bifidobacterias. Incluso, no, está en un artículo que yo envié para ustedes respecto de leche materna. Sí, sé que las dos ¿cómo es? Fermentadoras. Fermentadoras, sí. Sería un grupo de los fermentadores, pero Sí, son especies diferentes sí, para son diferentes. géneros diferentes. Sí, por eso. Sería fundamentalmente las bifidobacterias y los lactobacilos, que serían los grupos que hacen parte. Bueno, a ver. Y ahí la composición general. Y ahí el tema de la leche de vaca, la comparación con la leche de vaca, ¿por qué es importante? Bueno, no es adecuado dar a un lactante leche de vaca, pero a veces es el único alimento que hay para aportar a un lactante. O sea, por motivo de enfermedad, de la propia producción fisiológica de leche, ¿sí? Incapacidad de amamantar, no sé, por inúmeros motivos, la madre no puede amamantar y la madre también no hay condiciones económicas, digamos, para comprar una fórmula, que es caro, ¿no? O sea, y ahí dispone de leche de vaca. Y ahí se puede dar leche de vaca porque es lo único que hay para dar de comer al niño, ¿no? Pero ahí hay algunas técnicas que se hacen como una dilución de la leche con agua, ¿sí? Para, digamos, diluir la composición de proteína, esas cosas, para evitar mayores problemas, principalmente a nivel tanto intestinal cuanto renal del, del lactante, ¿sí? O sea, la leche de vaca tiene mayor osmolaridad, o sea, es más concentrada en solutos, ¿sí? Tiene más proteínas, tiene menor cantidad de hierro que la leche materna. La absorción intestinal es mucho, a pesar de tener estas desventajas, la absorción intestinal es mayor frente a la leche de, eh, eh,
digamos, convencional. Y ahí hay algunas características de la leche de vaca, la leche humana, materna, en términos de energía aportada, en términos de cantidad de carbohidratos, en términos de proteína, o sea, conocer un poco así más o menos la diferencia principal, porque pueden preguntar algo respecto a la diferencia de la leche de vaca y la leche materna, ¿no? Sí, y ahí sería más o menos como en esta diapositiva, una comparación entre calostro, leche materna y leche de vaca. Sí, el calostro es el primer leche que tiene una gran cantidad de componente inmunológico, principalmente IgA, secretoria, y también la lactoferrina. Compare, por ejemplo, la lactoferrina y la IgA en el calostro con las otras leches. O sea, la leche de vaca no tiene, básicamente, casi nada, prácticamente nada de componente inmunológico. La leche materna un poco, pero el calostro es expresivo la diferencia. Entre la leche materna y la leche de vaca, la principal diferencia sería las proteínas totales, principalmente la razón entre caseína y cero proteínas. O sea, la leche materna hay 40, 60 más o menos de las proteínas, de estas proteínas, mientras que en la leche de vaca hay 82, 18, o sea, 82% es de caseína, o sea, tiene mucho más caseína. Y sería la caseína un problema por ser una proteína de especie, una proteína inmunogénica. Y ahí, ¿qué sería una? Es la misma proteína, básicamente, cumple la misma función, tanto la humana cuanto la de vaca, del mamífero, vaca, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la composición de aminoácidos. Puede cambiar la composición de aminoácidos. Y cuando cambia, por cambiar la composición de aminoácidos, cuando en contacto con nuestro organismo puede reconocer aquella proteína como extraña, una noxa, por ejemplo, y desencadenar un proceso inmunológico. Por eso, ¿sí? Y mira el componente lipídico de la leche materna en comparado con la leche de vaca. O sea, hay un componente lipídico mayor incluso en la leche materna. Hidratos de carbono también hay así, casi comparable en términos de hidratos de carbono, mas hay un componente lipídico mayor, incluso el ácido linoleico, que es un ácido graso esencial, que no hay prácticamente en la leche de vaca. No hay. O sea, la leche materna es, digamos, por el contenido lipídico más energético, prácticamente más energético, ¿sí? Así por el contenido lipídico que tiene, y más nutritivo, porque hay componentes más esenciales, digamos, para una alimentación más adecuada, digamos. Y ahí hay el contenido de minerales, ¿no? Sodio, potasio, calcio, fósforo, ¿no? Y ahí la leche de vaca ya supera la parte de calcio, ¿no? de fósforo, ahí ya es mayor en la leche de vaca, ¿sí? O sea, mira que esta tabla está puntuando las principales diferencias entre calostro y leche materna, que es el componente inmunológico, ¿no? Y leche materna y leche de vaca, en términos de proteínas, lípidos y minerales. ¿Sí? Y ahí ya está identificado estos puntos ahí importantes. Y ahí, ¿qué es importante? Bueno, lactancia exclusiva hasta los 6 meses. ¿Por qué? Porque la leche cubre los requisitos energéticos necesarios para un desarrollo hasta esta edad. Y ahí después hay que complementar porque el niño está creciendo y cuando crece consume más energía, necesita más calorías. Y es por eso que
que complementar. ¿Sí? Bueno, y ahí el tema, proporción en general. Claro, estos datos varían de bibliografía a bibliografía, ¿sí? O sea, es un promedio más o menos. Y ahí, esta es la cuestión de la caseína bovina. Y la diferencia principal entre leche humana y leche de vaca es la proporción cero proteínas caseína. Principalmente la alfa-lactalbumina, o sea, la leche humana tiene 80-20 y la leche de vaca 20-80, o sea, tiene más caseína y este es el problema. Y el contenido de proteínas puede sobrecargar los riñones también. Ese es el otro problema. Y en los riñones del lactante no están todavía desarrollados suficiente. Más o menos cuánto al día consume de leche materna un niño, un lactante. Depende de, o sea, en el inicio es libre demanda. O sea, la capacidad que logra un niño depende también de su capacidad del estómago, del desarrollo que, o sea, de la edad. Va pasando el tiempo, logra consumir más, pero no hay un valor así. Creo que de la colostra como 12 a 20 ml. Claro, más o menos eso. 12 a 20 ml. Empieza consumiendo, por ejemplo, 15 ml RN y después 30, después 60 y ahí va aumentando un poco. Sí, sí, va aumentando con la edad. No, sí, sí. O sea, con la edad, no o sea, en el inicio es muy poquito Claro, o sea, sí, porque el estómago es una nuez. Ajá. Sí, es una nuez así, Claro, el el estómago. no hace daño hasta porque la secreción de calostro es de 100 ml Sí, por día, entonces sí. es muy poquita. Muy poquito, ajá. Por eso, y ahí amamanta poco, el niño amamanta poco también. Sí. Porque no hay una capacidad también mucho grande para... Y apenas empiezan a conocer lo que es el animal. Claro, sí, 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 sí. Ujú. Es que yo vi eso, no me lo pregunto porque estábamos incluso pensando en eso, porque en un video de, ¿cómo se llama? Max Fegati, dice De Max. el aporte calórico del niño, Sí, del lactante de 3 meses, ¿no? sí. Algo así, que habla que Más o menos 360 300 kilocalorías. kilocalorías los mayores, entonces bueno, empezar, y yo hice los cálculos de calorías de la leche y de qué aporte sería en ya mayor, cerca de como 400 ml Más o mayor, menos o sea, de cuánto 3 es. meses a 6 meses. Claro. De Sí. 6 a 6 meses, ¿cuánto sería por día entonces? Yo pensé, hoy se hacen cálculos, pero yo dije, RN no va a tomar. No, pero eso se puede fraccionar Claro. a lo largo de las mamadas. No, entonces, ¿Se entiende? O sea, por día, digo, por día, claro. El día entero, Ujú. toma ese. Claro. O sea, en el inicio es la libre demanda y ahí se puede controlar, pero ahí depende. Y bueno, ¿qué es importante? Más importante do que saber cuánto consume en términos de volumen, es saber si está consumiendo el suficiente. Porque ahí, ¿cómo evaluamos eso? Evaluamos con el crecimiento, percentilos, la cuestión de los signos con los pañales, cuánto moja los pañales, está amamantando bien. ¿Se entiende? O sea, porque a veces es difícil evaluar eso. Porque ¿cómo va a evaluar una cantidad en el seno? Amamantando por el seno. Porque con el biberón, y a veces, bueno, prepara una cantidad, un volumen específico y da. Y ahí se consume todo, o sea, 50 mililitros. Yo puse acá, bueno, tomó 50 mililitros. Después más 50, o sea, 100, ya fue 100. O sea, y ahí se puede controlar mejor, ¿sí? Ahora, en el seno materno, ¿cómo vas a saber? ¿Se entiende? ¿Cuánto succionó? ¿Cuál es el volumen que sacó en cada mamada? Pero se tiene una idea por la cuestión
de la capacidad biológica del niño, capacidad gástrica, por ejemplo. ¿Sí? Y la caloría, yo tengo como, el colostro tiene como 67 kilocalorías por gramo. Sí, yo creo que más o menos eso que está acá, ¿no? Energía, bueno, 57 kilocalorías por 100 mililitros, Y más o menos. la 57, leche materna hasta 70, puede llegar, leche de vaca 70 también, 68, o sea, no cambia mucho así. Pero el calostro más o menos 60 ¿ve? Por 100 mililitros, kilocalorías, más o menos eso. O sea, hay variaciones de bibliografía a bibliografía, pero es más o menos, en promedio de 60, ¿sí? Más o menos. Ajá, por 100 mililitros. Sí. Bueno, una otra cosa importante, bueno, va a tener ahí un poco más adelante los nutrientes que hay en la leche, pero una cosa interesante que hay en la leche es la leptina incluso. La leptina que es la hormona de la saciedad. Entonces, incluso la leche provee una cantidad de leptina para el niño, para el lactante, y ahí queda más, con una mayor saciedad también. Y de la saciedad se puede decir también por las grasas, que la noche También. la mujer va a secretar más grasa Sí, para tener esa saciedad y el niño de claro, para aportar más, un componente energético mayor también. Y ahí está. Bueno, la lactancia materna también provee la inmunidad pasiva natural, que sería la IgA, el calostro. Esto es una frase del profesor Franco Passerini, que el calostro es una vacuna natural por la cantidad de IgA que aporta y de células, linfocitos, por eso. Y es muy importante, o sea, la leche materna es importante para el desarrollo inmunológico de los niños. Y también su maduración inmunitaria y todo. Bueno, y también para la parte de la microbiota, ¿sí? O sea, ahí está las bifidobacterias, lactobacilos, bacterioides, sería la población bacteriana del intestino. O sea, la leche materna estimula el desarrollo de la microbiota intestinal del adulto. O sea, va a definir la microbiota intestinal del adulto. Cuando adulto, la persona cuando adulta, ¿no? Y, o sea, porque en la leche hay componentes bioactivos, ¿sí? Que van a establecer esta microbiota intestinal, van a proporcionar la maduración y funcionalidad del sistema inmunitario también. Van a desarrollar, van a promover el desarrollo intestinal. Y ahí es importante la leche por eso también. O sea, la leche materna es una fuente de bacterias también. O sea, de bacterias buenas, de buenas bacterias, ¿sí? Llamamos de componentes probióticos. Los componentes probióticos, o sea, que favorecen la microbiota, el ecosistema bacteriano comensal, digamos, fisiológico, ¿sí? Y eso todo es importante para las funciones intestinales, sistema inmunitario, todo. Sería la mayor importancia, contribución, ¿sí? Bueno, ahí solamente para que ustedes vean los tipos, los grupos bacterianos, ¿no? Que están involucrados. Esto es de un artículo, no está en la bibliografía, porque la bibliografía no es pobre cuanto a la cuestión de microbiota intestinal, de leche, esas cosas. Entonces, pero hay preguntan al respecto de eso, ¿entendés? O sea, tenemos que buscar en otro lugar para aportar conocimiento. Pero ahí están los grupos bacterianos, las principales. Mira que es distinto, ¿no? Bifidobacteria es distinto de lactobacillus, o sea, son grupos bacterianos diferentes, distintos. Entonces son esos dos grupos que hay en la leche, ¿sí?
Y ahí, cuando estábamos discutiendo de cuál sería el origen de las bacterias de la leche, algunos estudios demuestran que las bacterias de la leche provienen de una colonización intestinal del niño. O sea, es un tema interesante así, de desarrollar, porque algunos estudios hablan que hay una transferencia desde el intestino del niño que se alimenta en el seno materno, o sea, hay contacto con o sea, la cuestión corporal, y ahí amamanta, y ahí se transfieren las bacterias, y de la piel de la mamá también se transfiere, y ahí hace una mutualidad de bacterias, ¿sí? De transferencias ahí que ayudan a formar todo este componente, esta microbiota. O sea, no tiene cierto el origen, pero es más o menos así que se forma. Bueno, y ahí sería un punto que ya no cabe más discusión cuando se habla de leche materna y la leche fundamental de la alimentación, porque la leche materna cumple todos los requisitos de calidad, cantidad, armonía y de la adecuación, claro. Eso es fundamental, ¿no? Bueno, y ahí yo no voy a me quedar mucho en eso, en términos de técnica. A veces preguntan, a veces no preguntan. ¿Cómo sería? ¿Cómo orienta eh, la madre para amamantar? Y ahí que está en contacto piel con piel, espalda apoyada, ¿no? En una silla, no sé, línea recta, el lactante en línea recta, apoyada en el antebrazo. O sea, se pone una almohadilla en el antebrazo para también no cansar el antebrazo, para quedar más cómodo. O sea, hay técnicas para mejorar digamos, proporcionar un confort en el momento del acto, ¿no? De amamantar. Bueno, eso, yo puse eso acá porque a veces, es algunas cosas que a veces pueden preguntar. ¿Sí? Bueno, y la leche materna trae beneficios, no solamente para el lactante y la madre, pero también para la familia y para la sociedad. Porque tenemos que tener en cuenta que una persona que amamanta por un determinado tiempo es una persona que tiene menos riesgo de enfermarse futuramente, y ahí eso genera un beneficio para la sociedad, para los sistemas de salud, para estas cosas todas, ¿sí? Y ahí, o sea, es un tema muy importante. La lactancia materna, tratan la lactancia materna acá en Argentina, yo percibí con una mayor importancia que en Brasil, mucho mayor la importancia acá. Yo sentí eso. No por programas y todo, porque en Brasil también hay programas de promoción de lactancia, esas cosas. Pero acá parecen que tiene un ojo más direccionado a la parte de la lactancia, principalmente los pediatras de acá y todo. Y ahí es interesante. Bueno, a ver, hola. Ujú, ujú. Cualquier posición que sea confortable para la madre. Sí, está bien, por eso. O sea, en los manuales hay toda una descripción de estas cosas, pero en realidad es eso, ¿no? Sería la posición que queda más confortable para quien está amamantando. Es importante que uno se lo
Nulípara. Sí, Ah, primer hijo. sí, primer hijo. Pues que no tenga tanta representación o una red de acompañamiento, Sí, pues es importante el manual para ayudarla en ese sentido, para que hasta la madre se sienta como, no, yo tengo sí, alguien que me para, está ayudando, que me está enseñando a cómo hacerlo, a cómo cuidar. claro, Si no para, está logrando de una forma también. claro, para brindar información inicial, ¿no? Porque ahí después, con el, con el paso del tiempo, se adquiere más experiencia y ahí va manejando mejor. Lo que dijo ella está muy bien, ¿no? Y también algo que sí creo que hay que recalcar y que no se puede dejar de hacer es la pegada Claro, de la la posición de la boca con toda la auréola, sí, porque sí, eso el pezón para succionar bien, para sacar la leche que está en los senos, los lactóforos ahí fundamentalmente, ¿no? no sé cómodo para la mamá porque eso duele. Sí, sí, sí. Sí. No te duele porque capaz el niño no está succionando Ujú, al inicio. ujú. Por eso, yo creo que sería, lo más importante sería como el niño, la pega del niño en el pecho, ¿no? Para succionar, sí, sería Esa sí es fundamental, sí. fundamental. Y ahí viene la parte de la importancia de la... Cuando hablamos de alimentación complementaria, hay algunos puntos importantes en la alimentación complementaria. ¿Cuáles serían los puntos importantes de la alimentación complementaria? Primero que se hace la alimentación complementaria después del lactante, de amamantar el lactante, o sea, después de las mamadas. Y segundo, que se introduce desde los alimentos de menor consistencia hasta los alimentos de mayor consistencia. O sea, primero se empieza con líquidos, después semisólidos y después sólidos. Yo recibí una vez un relato de algunas personas que fueron bochadas de mesas, porque cuando preguntaron de alimentación complementaria, contestaron bueno, ya se puede dar papillas de legumbres y todo. No, no es eso, no es así. O sea, y ahí sí quedaron muy molestados con el profesor y todo. Pero en realidad, a pesar de los manuales de pediatría, aportar en que estar descrito que se puede llegar con la papilla, legumbre, todo cocido, esas cosas. La regla es, la alimentación complementaria se hace de los menores consistencia para los mayores consistencia. Donde menor consistencia sería el líquido. O sea, ya se introduce agua, ya se puede dar, por ejemplo, jugo de frutas naturales, ¿sí? Y ahí sí, semisólidos. Y ahí manzana rallada, banana pisada, papilla de fruta, papilla de legumbre. Y después sólido, ahí el sólido, o sea, 8 meses, 9 meses que ya va a comer carne, por ejemplo. Pero la carne, yo leí en todos los manuales que se da a los 6 meses. Por eso, y ahí es por eso te digo, para algunos profesores acá ellos no aceptan si va a decir así, no, ya se puede introducir la carne. Pero No. capaz la carne batida. Claro, una papilla. Ujú. Sí, en papilla. No, la carne procesada. Exacto. Claro, En licuadora. sí. Sí, claro, 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 la carne procesada. Sí, 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 sí. Pero ahí, y ahí está, la preocupación mayor es, tengan en cuenta eso, la regla de los menores, de menor consistencia para mayor. Y ahí va manejando la información. Bueno, con el paso del tiempo, sí, va avanzando la edad del niño y ahí ya se puede introducir otras cosas más, un poco más consistente las cosas, para que el niño, dejar que el niño toque el alimento para sentir la textura de las cosas, ¿no? Eso es importante. Digamos, a las papillas, cuando uno le da las papillas no se le puede agregar ni sal, ni azúcar, ni nada. Claro, no, por el natural Por eso. es natura, Ujú. sería De innatural. preferencia cocido.
cocido. O sea, más o menos Nada hasta frío, qué no. tiempo se le puede ir agregando ya lo que es al... Lo que los Ya condimentos. después, sí. O la comida No que- sé si hay una, no sé si hay una edad específica. Bueno, ahora ya se puede agregar condimentos. No sé, porque eso va a ser un tanto cuanto natural. Porque cuando empieza a comer con los padres en la mesa, lo mismo. Ya va a estar con condimentos las cosas y ya empieza a comer normal, ¿entendés? O sea, Pero creo que después de un año. después de- Sí, Porque yo, bueno, yo tuve una niñeta, un año y algo, pero la comida de ella es hecha separadamente. Recién, es que la carne le empezaba a dar con condimentado. Recién. Pero antes hasta la carne era cocida, era el pollito de ella. sí. Y algunas madres solo dan una azúcar después de los 2 años. No, yo digo cuando, yo digo así, yo estoy diciendo así, empieza a comer junto con los padres, como por ejemplo Mauricio, Claro. que tiene 4 años. No, sí, ahí- No una niña de 1 año, así como o 10, 11 meses. La Gabriela dice Yo digo así, un niño ya un poco más grandote, así, 4 años ya empieza a comer más o menos lo mismo, no hay que separar, a no ser que el niño tenga una condición especial en términos de alimentación, pero en realidad, No, sí. sí, o sea, claro, hay que tener en cuenta porque incluso nosotros, ¿no? Incluso nosotros adultos tenemos que... Oh, déjame compartir la pantalla, que aquí me olvidé. Tenemos que tener cuidado con los condimentos, ¿sí? Incluso nosotros. O sea, pensar en un niño, por ejemplo, que no tiene un sistema renal totalmente desarrollado y ahí hay condimentos mucho sodio, estas cosas, ahí ya complica. Por eso que hablaba del concepto, a Gatti le gusta mucho hablar de eso, los conceptos de los 1000 días, que son los más importantes en términos de la salud de un niño. Sí, el concepto de los 1000. Sí, son los 2 primeros años, yo creo que así. Sí, hay el proceso, las semanas conta las semanas de la gestación y después el primer año. Ah, es desde la gestación. Desde la gestación cuenta el tiempo de gestación, las semanas, y después el primer año, si no me falla la memoria. Más crece. Ujú. Que más crece y desarrolla, que tiene un mayor crecimiento y desarrollo. Porque este concepto de los 1000 días es un concepto que fue planteado en crecimiento y desarrollo, ¿no? Y ahí yo creo que sería eso, sería la gestación y el primer año de vida. La verdad, bueno. Claro. Ajá. Mm. Ah, y ahí. Aprobó. En realidad, pero el tema, el tema de las hojas verdes es que es la principal fuente de fibras. Y ahí hay que tener un cuidado con la cantidad de fibra que aporta un niño. Porque las fibras pueden, digamos, alterar la función intestinal
del niño, ¿se entiende? O sea, no se puede dar mucha fibra a un niño. Porque al niño, sí, no se puede dar mucha. Ajá. Yo tengo porque las hojas verdes tienen nitrógeno en su composición que puede dar una anemia en el niño. Parece que no se puede dar como en los 6 meses y va a empezar a dar como en los 8. Las hojas verdes así. Pero nitrógeno, no, Sí, no me acuerdo. sí, yo leí como anemia megalástica. Sí, bueno, es una cosa que puede después buscar qué hay, porque yo no me acuerdo bien. No, hay, claro, hay, sería por algún componente en las hojas verdes que son inadecuados en la dieta de un niño hasta cierta edad. Claro. Pero no estoy me acordando ahora cuál es el nutriente, cuál es la composición. Y ahí después buscamos y hablamos al respecto de eso. Después así, una parte de la tarde volvemos con eso para desarrollar. Ujú. Solo si el nitrógeno interrumpe la absorción de hierro, porque los de hojas verdes, principalmente verde oscura, tienen una cantidad de hierro grande, o sea, dentro de los vegetales. En nitratos. Eso que yo ya hablaba, yo estaba pensando algo al respecto de eso. Algo Creo que cianinas, algo así, nitratos nitratos. por el riesgo de una intoxicación llamada Ah, metahemoglobina. bueno, la metahemoglobina es un tipo de hemoglobina que no transporta oxígeno, que tiene el hierro férrico en la estructura. Eso, Esa intoxicación. eso forma metahemoglobinas. Y ahí, No entendí. No, es como una anemia de esas hemoglobinas, creo. claro, es una anemia caracterizada por la formación de metahemoglobina. La metahemoglobina es una hemoglobina que no es funcional, o sea, no transporta Eso sí. oxígeno. O sea, Como que o sea, favorece la producción de metaboglobina y ajá, eso interrumpe el transporte claro, por perjudica el tener, transporte. claro, por tener hemoglobinas Ujú, no funcionales. produce hemoglobina no funcional. Sería la cuestión de la metahemoglobina. ¿Y Sí. por qué anemia? No entendí. ¿Qué tiene que ver eso con la anemia? Porque la anemia no sería Sería el que no, déficit. sí. Claro. No sé, yo tengo que leer para ver cómo está esta información más específica. Está bien, porque sepa que no se puede estar. Yo estoy Sí, feliz con eso. esta yo tengo que leer Más para ver de... detalles. Ay, no puedo con más detalles. Sí. Si no me va por mal lío. Bueno, ahí... Opa, perdón, yo avancé más. Bueno, ahí tiene una de las principales ventajas de la lactancia materna. Esto está establecido incluso en los manuales de pediatría también y todo. Sería la reducción significativa de la morbimortalidad infantil, ¿sí? Principalmente en procesos infecciosos gastrointestinales, respiratorios, otite media, infección urinaria, en los niños alimentados con lactancia materna exclusiva durante al menos 6 meses. O sea, reducción significativa de la morbimortalidad infantil. ¿Sí? Un niño bien nutrido, su organismo funciona mejor y está menos sujeto a enfermarse, digamos. Y niños en esta edad lactantes consisten en un grupo de riesgo
así como embarazadas, así como los ancianos, así como pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Inmunosuprimidos, son grupos de riesgo, o sea, están presentan mayor riesgo de, en términos de casi todo, digamos, utilización de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, tratamientos diversos, alimentación, todo. Entonces los niños también hacen parte de grupos de riesgo, ¿no? Una pregunta. Y acerca del miel, es porque, ¿qué causa da? Botulismo. El miel es un alimento que puede transmitir la toxina botulínica. Miel. Porque tiene aquella cuestión de, bueno, no voy a poner azúcar, pero voy a poner miel. Adulzar con miel, ¿no? Sí, y muchas personas creen que el miel es bueno para los niños. Sí, sí, sí. No, porque es natural. Sí, claro. Pasa eso. Sí. Por el botulismo sería, el miel es un transmisor del botulismo, de la toxina botulínica, del Clostridium botulinum, que es la bacteria que transmite. No, una bacteria, es una bacteria. Clostridium botulinum. Como causa paralisia. Causa una parálisis. Sí, porque, ¿qué pasa? La toxina botulínica, ahí ya es un tema más de farmacología. Eso. La toxina botulínica impide, claro, es una neurotoxina incluso, la neurotoxina botulínica impide la exocitosis de acetilcolina en la placa motor. Y ahí no contrae el músculo. Es una relajación. ¿Cómo? No, botulismo. El botulismo genera una disminución del tono. Por eso. La tetania es otra toxina. No. El botulismo genera una parálisis flácida, que se llama, porque prácticamente interrumpe el tono muscular, interrumpe el proceso de contracción del músculo esquelético. ¿Sí? Por eso. No, que me hizo de Okay. la clase de tono, me hizo acordar de la poliomielitis. Sí. Pero ahí la poliomielitis ya está más relacionada con los terminales nerviosos, con la mielina, la mielinización, la conducción del estímulo, ¿entendés? Y ahí tiene que ver con eso. Pero ahí no, ahí la toxina botulínica es una neurotoxina que impide la liberación de acetilcolina. Y la acetilcolina es el neurotransmisor que está involucrado con la contracción del músculo esquelético. La motoneurona, como se bloquease, no bloquease, impide la liberación de acetilcolina por una motoneurona que inerva, que está asociada a una unidad motora. Y ahí genera una flacidez porque no contrae el músculo. No genera la primera señal para la contracción, que sería mediada por acetilcolina. Por eso. Y ahí otros beneficios de la leche importantes. Tenemos ácidos grasos poliinsaturados, que son esenciales, y ahí tenemos principalmente el omega 3, que a partir del omega 3 se puede producir el ácido eicosapentanoico y el DHA, que sería el ácido docosahexaenoico. O sea, son ácidos grasos importantes para formar moléculas que están involucradas con procesos antiinflamatorios, procesos inflamatorios y todo, ¿entendés? O sea, importante. La galactosa, porque a partir de la galactosa se forma el cerebrócido,
El cerebrócito es importante para formar la vaina de mielina, o sea, proceso de mielinización, ¿sí? Sepan lo que es mielinización, ¿sí? Explicar qué es, cuál es la importancia de la mielinización también, porque pueden preguntar. Claro. Inmunidad pasiva natural, la IgA secretoria, es un tejido vivo porque hay macrófagos, hay linfocitos, o sea, es un promedio de 4.000 células por mililitro, ¿sí? Hierro, el hierro, eso es interesante, el hierro. El hierro de la leche tiene mayor biodisponibilidad do que el hierro de cualquier otro alimento. O sea, el hierro de la leche es 50% más biodisponible frente a 10% en la leche de vaca, por ejemplo. ¿Qué es ser más biodisponible? La tasa de absorción es más efectiva. ¿Se entiende? Es más absorbible el hierro. Eso es un punto importante. Menor osmolaridad que la leche de vaca. La leche de vaca es más cargada, o sea, de solutos, de proteína. Entonces puede generar una mayor carga renal. Y la lactancia materna genera factores bífidos en la flora intestinal del lactante. Ahí ya desarrollamos respecto de eso. Y aporta leptina y grelina también, ¿no? Principalmente leptina, que está relacionada con el desarrollo de un patrón de saciedad en las 2 primeras semanas de vida, básicamente. Un patrón que luego se mantiene en la edad adulta, o sea, se genera un patrón de saciedad, ¿sí? Eso es un tema interesante, porque y ahí influye en el consumo y todo, ¿sí? Bueno, y ahí, a ver, aprovechando que estamos en la leche y lactancia y la importancia, vamos a desarrollar un poco. Vamos a desarrollar un poco del reflejo ectolácteo, de la cuestión del alvéolos mamarios y de la fisiología de la lactancia, básicamente. ¿Sí? Y ahí es importante. Tenemos 2 hormonas. ¿Sí? Tenemos la prolactina y tenemos la oxitocina. La prolactina es producida, es sintetizada en las células lactotrofas. ¿Sí? Células estas que hacen parte de la adenohipófisis. ¿Sí? Y la prolactina fundamentalmente es estimulada a ser liberada por el mismo factor liberador de las hormonas tiroideas, que es TRH. Es lo mismo, básicamente. ¿Sí? Es el TRH que viene del hipotálamo, fundamentalmente del núcleo AR4. O sea, el núcleo AR4 libera TRH, TRH alcanza la adenohipófisis, va hasta las células lactotrofas, estimula las células lactotrofas secreta prolactina, la prolactina viaja por la sangre y alcanza los alvéolos mamarios. Y en los alvéolos mamarios la prolactina estimula su receptor que está presente en las membranas de las células epiteliales secretoras, o sea, que tapiza internamente el alvéolo, ¿sí? O sea, el receptor de prolactina es un receptor del tipo tirosina quinasa. Va a desencadenar una vía de señalización que va a resultar en regulación de expresión de genes, síntesis de proteínas, y ahí culmina en la formación de la leche. Y ahí hay entrada, por ejemplo, ahí de galactosa, ¿sí? De estos componentes, todo eso estimulado por prolactina, y lo que
ocurre que la leche va siendo producida, formando como gotículas de leche, de secreción a nivel celular de las células del epitelio, cúbicos simples, ahí que es el epitelio secretor, y la leche, y esta célula secreta esta leche en el lumen del alvéolo, y la leche queda ahí. O sea, ¿cuál es la función de la prolactina? La función de la prolactina es producir y secretar la leche en el lumen del alvéolo. Esta es la función. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí ahora tenemos un estímulo para eyectar la leche, que ahí es la oxitocina que hace, no es más la prolactina. La oxitocina es una hormona, es un péptido, ¿sí? Es un péptido que es producido fundamentalmente en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Fundamentalmente ahí, principalmente ahí. Y es llevada hasta la neurohipófisis para ser almacenada. O sea, no es la neurohipófisis que sintetiza la oxitocina. La neurohipófisis almacena la oxitocina. La oxitocina es sintetizada fundamentalmente en el núcleo paraventricular y es llevada hasta la neurohipófisis, donde es almacenada en estructuras llamadas cuerpos de Ehring, que serían como las vesículas, que contiene oxitocina. Y ahí viene el estímulo, el reflejo eyectolácteo. O sea, el reflejo eyectolácteo está involucrado tanto con la producción de leche cuanto con la eyección. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el principal estímulo para el reflejo eyectolácteo? La succión. Ahí en la auréola, pezón, hay mecanorreceptores que detectan esta succión, que es un estímulo mecánico. Succiona. ¿Sí? Esta succión entonces genera una señal que es captada por un mecanorreceptor y este mecanorreceptor dispara la señal por una vía aferente que pasa, que ahí es una vía sensitiva incluso, ¿sí? Que pasa por el asta posterior de la médula y asciende hasta alcanzar la neurohipófisis fundamentalmente. Y ahí estimula la neurohipófisis. Cuando se estimula la neurohipófisis, se libera la oxitocina. La oxitocina viaja por la sangre y alcanza la glándula mamaria, fundamentalmente los alvéolos mamarios. Cuando alcanza los alvéolos mamarios, se une a un receptor, que es un receptor asociado a proteína G. Este receptor de oxitocina es un receptor asociado a proteína G. ¿Sí? Es un receptor asociado a proteína GQ. Va a activar fosfolipasa C, producir diacilglicerol inositol trifosfato, aumenta calcio adentro de las células mioepiteliales que están rodeando la estructura alveolar. Y cuando se libera calcio, sabemos que el calcio induce la contracción del músculo. Son células de músculo liso que están ahí. Ahí el calcio se une a calmodulina, el complejo calcio-calmodulina activa la quinasa, la enzima quinasa que fosforila la cadena ligera de miosina, fosforila la miosina se une a actina, desplazamiento, actina, miosina y contracción. Eso sería el mecanismo, ¿no? Y ahí contrae. Cuando contrae, hace el movimiento de expulsar la leche que está almacenada en los alvéolos. Secreta la leche hasta los conductos, de los conductos va hasta el seno galactófero y del seno galactófero el niño con el movimiento de succión extrae la leche. Y el principal estímulo, el principal movimiento para extraer la leche
es el movimiento, es el reflejo de extrusión. Porque el reflejo de extrusión va a permitir que saque la leche de los senos galactófaros, porque la lengua va hacia arriba, va hacia afuera y presiona, extrae. ¿Se entiende? La importancia del reflejo de extrusión también para el acto, juntamente con la succión. ¿Sí? Por eso. Y ahí ese sería el mecanismo fundamental. Este es un mecanismo un poco más tranquilo. ¿Por qué? Si se comprende bien este mecanismo de prolactina, ¿cómo se explica? Prolactina tiene la vía de prolactina. Oxitocina, vía de oxitocina, reflejo ejecto lacto. ¿Sí? Otras cuestiones relacionadas a este mecanismo fisiológico de la lactancia es el tema de que cómo funciona durante el embarazo. Porque durante el embarazo la mama se desarrolla, hay un desarrollo alveolar. O sea, mama inactiva para mama activa fundamentalmente. Y quien hace eso básicamente son los estrógenos y progestágenos placentarios. ¿Sí? Y ya empieza la producción de leche en el embarazo. Sí, ya empieza la producción de leche en el embarazo. Pero hay un control. Hay un control por los niveles estrogénicos y de progestágenos. Y ahí entra el tema de la cuestión, déjame ver acá, estaba eso. Déjame poner en otro power acá, para ya hacer una integración con esta parte de lactancia. Y ahí hay una cuestión importante relacionada con las hormonas placentarias que también influyen en este proceso durante el embarazo. ¿Sí? Y ahí tenemos la hormona, la gonadotrofina coriónica humana, tenemos los estrógenos, el estradiol fundamentalmente, la progesterona y la somatomamotropina coriónica humana. ¿Sí? Estos son los de la placenta, son hormonas derivadas de células sincitiotrofoblásticas, ¿sí? De la placenta, que son importantes. Y ahí, bueno, puede ser. Bueno, y ahí sabemos que el desarrollo de las mamas depende del crecimiento del sistema de conductos galactófaros, que caracteriza el desarrollo físico de las mamas, y también del número de alvéolos mamarios, o sea, el desarrollo alveolar. Y cada hormona placentaria, fundamentalmente estrógeno y progesterona, regula un proceso en la mama. Los estrógenos están relacionados con el crecimiento adicional de lobulillos, ¿sí? Alveolar. Mientras que los estrógenos están más relacionados con la ramificación de los sistemas ductales, el desarrollo ductal, ¿sí? Y también estrógeno que está involucrado con el aumento del volumen del estroma de la glándula por un mayor depósito de grasa. O sea, en la pubertad, adolescencia, que las mamas desarrollan, es porque hay un mayor depósito de grasa ahí, aumento del estroma de la glándula mamaria, y eso es un estímulo estrogénico, fundamentalmente. ¿Sí? Bueno, y ahí está. En relación a la cuestión de leche, de prolactina y embarazo, ¿qué pasa? Que hay una mayor producción de prolactina, hay una mayor secreción de prolactina en la embarazada en comparación con una no embarazada. O sea, es 10 veces más.
enquanto una embarazada secreta más o menos 200 nanogramas por mililitro de prolactina, una no embarazada está en promedio de 20 nanogramas, o sea, 10 veces más en la embarazada. Bueno, secreta mucha prolactina, pero no hay liberación de la leche fundamentalmente, ¿no? O sea, se produce mucho, hay un buen desarrollo alveolar, pero todavía no libera la leche. No está liberando la leche. Sí, está secretando mucha prolactina, está sintetizando mucho, pero en realidad no va a liberar la leche. Se secreta prolactina para preparar, o sea, en realidad no está produciendo así expresivamente, pero tiene mucha prolactina porque el organismo, los estrógenos y todo el proceso del embarazo señaliza para preparar la mama y avisar la mama que está llegando un ser y necesitamos amamantarlo, o sea, necesitamos producir leche y ahí aumenta la producción de prolactina, está bien. Pero no va a pasar nada por el estrógeno. Pero no, claro, pero ahí el estrógeno va a controlar el proceso. ¿Cómo el estrógeno controla? El estrógeno inhibe la secreción de dopamina, ¿sí? Mientras estimula la síntesis de prolactina en las células lactótrofas de la adenohipófisis, pero también inhibe los receptores de prolactina. O sea, los estrógenos inhiben el factor inhibidor de prolactina, que es dopamina. ¿Sí? Estimulan la síntesis de prolactina en las células lactótrofas. Bueno, yo estoy inhibiendo quien inhibe y produciendo más, o sea, por eso yo tengo un montón de prolactina. O sea, por eso tengo 10 veces más la concentración de que una no embarazada. Pero la prolactina no funciona porque los receptores están bloqueados. ¿Se entiende? O sea, y ahí no va a funcionar. Con el alumbramiento de la placenta, o sea, parto, alumbramiento de la placenta, bajo los niveles, se descienden los niveles de estrógeno. Sí, la expulsión de la placenta. ¿Sí? Con el descenso de los niveles de estrógeno, se pierde todo este mecanismo, o sea, se desbloquean los receptores. Y ahí la prolactina, que está en gran cantidad, empieza a producir mucho leche. Y ahí ya está preparado, ya va a ser posible amamantar. ¿Se entiende cuál es la relación? Sí, eso sería importante también porque pueden preguntar, ¿sí? Y ahí el tema de la anticoncepción natural del método Mella, porque es considerado un método anticonceptivo natural hasta los 6 meses por parto para aquellas madres que amamantan exclusivamente con leche materna por 6 meses. Libre demanda. O sea, ¿qué pasa? La succión va a estimular la liberación de moléculas como endorfinas y serotonina a nivel de hipotálamo. Y estas moléculas inhiben la dopamina, las neuronas tuberoinfundibulares dopaminérgicas que secretan dopamina. Inhibiendo la dopamina, yo aumento la liberación de prolactina, porque la dopamina que es el factor inhibidor de la prolactina. Entonces, si está inhibida, yo aumento la secreción de prolactina. Y ahí la prolactina es secretada, ¿sí? Y va a inhibir, es producida y va a inhibir la acción de la hormona GnRH. O sea, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Y si yo inhibo la acción de la hormona GnRH, yo no voy a tener ahí una liberación de FSH, LH, para maduración folicular, esas cosas, para ovulación. Por eso se explica el método Mella a través de este proceso relacionado con prolactina, con la succión. No es más en sexualidad. Bueno, volvió en sexualidad, más afinco, ¿no? Un poco más específico, pero ya se desarrollaba eso en nutrición con el proceso de
de prolactina, esas cosas. Por eso comento acá. ¿Sí? O sea, eso es importante. Tengan en cuenta este mecanismo ahí. Bueno, déjame volver para el de nutrición acá. La parte de leche ahí todavía para hablar. Y ahí está el MELA, ya desarrollamos la parte de... No sabía que el MELA, método de la lactancia y la amenorrea. Se llama, la sigla significa método de la lactancia y amenorrea. ¿Sí? Es una cosa que pueden preguntar. Yo creo que nos van a preguntar así en nutrición, pero era un tema de nutrición eso. Por eso está. Bueno, y ahí, solo para aportar algo más de la leche en relación a calostro, características. Calostro, la primera leche más espeso, amarillento por la presencia de beta-caroteno, que es un pigmento muy denso. Y ahí se considera una vacuna natural porque hay más o menos 1740 miligramos por mililitro de IgA, ¿sí? Por 100 miligramos por ml de IgA la leche madura. O sea, es mucho más, hay mucho más IgA en el calostro. Por eso se llama de vacuna natural. Baja grasa, lactosa, más o menos 60 kilocalorías por 100 mililitros. Y hay presencia de vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles, vitamina C y complejo B, fundamentalmente, son las hidrosolubles. Y ahí la importancia del calostro. Por eso que es importante el calostro para el lactante. Sí, por eso es importante el calostro para el lactante. Bueno, el tema del hierro es un tema que es importante, la cuestión del hierro hemínico, hierro no hemínico. ¿Qué es el hierro hemínico? El hierro hemínico es el hierro que está asociado con la hemoglobina. O sea, es el hierro que hace parte del grupo hemo de la hemoglobina. Y ahí el hierro hemínico. ¿Tá? O sea, el hierro hemínico es una importante fuente dietética de hierro porque es absorbido con mucha mayor eficiencia que el hierro no hemínico. O sea, un hierro que no está asociado con la hemoglobina. Y más aún porque potencia la absorción de este último. O sea, el único alimento con hierro no hemínico que tiene un porcentaje de absorción de 50% es la leche materna. O sea, la leche materna presenta un hierro no hemínico, no está asociado con la hemoglobina. Y sabemos que el hierro no hemínico es un hierro de menor biodisponibilidad do que el hierro hemínico. Pero el hierro no hemínico de la leche tiene una absorción 50% mayor do que cualquier otro hierro no hemínico de cualquier otro alimento. Es una particularidad de la leche. ¿Sí? Eso es una particularidad del hierro no hemínico de la leche. Es el hierro más absorbible que hay en términos de comparando con otros alimentos que aportan hierro. ¿Sí? Es de más fácil absorción. El hierro del... Porque y así mismo es el 50% más que los otros alimentos. Por eso. No hemínico. Sí. Por eso. Por eso absorbemos, por eso, por ejemplo, el hierro que consumimos, el hierro de la carne es un hierro hemínico. Mejor absorbido, por ejemplo. Entre los no hemínicos, es de mayor biodisponibilidad, ¿sí? Es el más absorbido. Tiene una mayor absorción. Bueno, y ahí
Eh, Tengo una pregunta. En SOP3 se dice que la leche la representación social sí, de la claro. leche. Pero, ¿cuáles serían los factores que pueden tener así para dejar una leche más clara? Sería como no tener mucho beta-caroteno o, por ejemplo, menor grasa, la primera tomada, más clara, el colostro más claro, la madura, Claro, más grueso, más... para mí, haciendo un análisis de lo que plantea la OP, para mí la OP, cuando las vecinas hablan que su leche es clara y nos alimenta, estable, porque es un recién nacido. O sea, se supone que es la primera leche. Se supone, porque es un recién nacido. ¿Sí? Y ahí, en mi análisis es que estarían se refiriendo al calostro, por ser más clarito. Es amarillento, pero más Pero claro. varía. Sí, claro. Perdón, Sí, 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 sí. mi explicación es que es una leche de transición, en donde hay una Puede ser, mayor agua, donde va a empezar a tener un contenido de grasa mayor. puede ser, se va de calostro para transición y ahí ya está. Que queda más claro. Ajá. Sí, como que va empezando a quedar más clara y después toma una color de leche Sí. más de leche. Sí. Porque ahí la leche Más blanco, más opaco, así, sí, más porque hay opalescente. dice que hay una crece el agua, crece no sé qué, y disminuye las vitaminas lipoproteicas y también la beta-caroteno. Por ahí. Sí, puede ser. Está bien. Tanto que Está bien. el calostro es como 3, pero el bebé los primeros días todavía está en maternidad, o sea, creo que es justamente la de transición donde tú ya puedes salir de la casa. Ujú. Sí. Sí, por eso. Por eso. Yo creo que por ahí, va por ahí. Va por ahí mismo. O sea, pero ahí pasa incluso por el tema de las representaciones sociales mismo, porque Sí, no, sí, o sea, pero para contestar yo tendría eso, como para defenderme. Ujú. Probablemente en una leche de transición y puedes conocer eso, las vecinas. incluso puede utilizar estas palabras así. Bueno, eh, se supone que eh, eh, por lo presentado por la OP, se supone que puede ser que sea, o sea, no afirmar, porque es difícil afirmar así con la información que tenemos. Sí, porque en realidad no dice bien de hecho que es un recién nacido, pero se supone también que es un recién nacido. Sí. Porque dice, nació con 3 kilos. Ajá. Entonces, como que. Pero ahí, sí, claro, Nació claro. ahorita. Sí, Sí, pero nació No es tan- ahora, nació nació. así, o sea, está No dentro es- de los 28 días. Sí, sí, como si fuera recién nacido, Sí, claro. No es tan claro como, por ejemplo, en Tiene una 3 OP de meses. crecimiento y desarrollo que tiene la parte de recepción y todo. Sí. Y ahí, porque la lactancia también, además de todo eso, de los beneficios, porque la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, además de todos los beneficios, porque el organismo del niño todavía no está capacitado biológicamente para recibir otros, porque tiene glándulas salivares menores, baja secreción, no solamente secreción de saliva, pero también secreción gástrica, intestinal, secreción pancreática y todo, baja actividad de enzimas digestivas, hay reflejos que impiden, incluso de destrucción impide, ¿sí?
el principal que impide es de extrusión, incluso recibir el alimento, porque va a expulsar el alimento. ¿Sí? Y también tiene un riesgo de atracamiento. Claro, también, por eso. Y ahí también hay este tema. eh, y ahí, después de los 6 meses, ¿qué pasa después de los 6 meses? Después de los 6 meses empieza una mayor capacitación biológica. O sea, hay una mayor madurez, mielinización avanza, los reflejos retraen, desaparecen, principalmente el de succión y extrusión. ¿Sí? La amilasa comienza a actuar. ¿Sí? Ahí ya hay una mayor actividad de enzimas digestivas por una mayor madurez de glándulas, de secreciones, de todo. Y hay la apertura y el cierre de la boca que se hacen voluntarios. Y también se adquiere fuerza masticatoria. No como del adulto, claro, porque ahí va a tardar un montón hasta alcanzar el... Sí, pero ya tiene voluntario, abre, cierra, y tiene fuerza. Los dientes ya empiezan a nacer para auxiliar el proceso de desgarro, de rasgar las cosas y todo. Sí. Sí. Por eso que es importante la cuestión de la capacitación biológica, de alimentación complementaria y hacer una integración con la parte de reflejo, de madurez, de esas cosas, rescatar eso. Cuando preguntábamos cuánto leche debe tomar el bebé, hay también algunas técnicas, pero eso es mucho de pediatría, no es para mesas de nutrición y todo, pero es una curiosidad que hay una unidad de medida que se llama onzas, y ahí se trabaja con un mes 3 onzas, que es equivalente a 89 mililitros. 2 meses, más o menos 4 onzas, 118, y ahí va. ¿Se entiende? O sea, hay un cálculo, se hace un cálculo. ¿Cómo sería el cálculo? O sea, ¿cuál sería la fórmula? Sería sumar a la edad en meses 2 o 3 onzas, o Z, ¿no? O sea, en litros, 2 onzas, 59 mililitros. 3 onzas, 89 mililitros. O sea, suma la edad en meses más 2 o 3 onzas. Y ahí tiene la cantidad de mililitros. Generalmente, un niño de un mes consume aproximadamente 89 mililitros. ¿Sí? Un recién nacido, una primera mamada, más o menos 15 mililitros saca. Y ahí va, con 15 días más o menos pasa para 30 mililitros, 35. Aí quando alcança um mês, 70, 90 mililitros. E aí vai avançando, porque aí tem mais capacidade gástrica. Por día. Sim, sim. Sim. Sim, 89 mililitros dia. O sea, 89 mililitros un chiquito, ¿no? Un poco. En realidad sería... Sí, yo creo que sí, 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 porque ahí está hablando de en general cuánto leche debe tomar el bebé. Sí. Igual como me había dicho, como es polibre demanda, a veces el niño puede que coma más. Claro. Hay niños que son mucho más abiertos. Sí. Ujú. Y ahí la cuestión de preparar la leche de vaca, la cuestión de la dilución, así, ¿no? Y a veces hablan de agregar azúcar, a veces no. Y ahí hay Aceite también. aceite, y hay leche en polvo. Eso es una cosa más de curiosidad, no para saber, así, porque eso es muy pediatría, ¿no? Muy parte de pediatría.
¿sí? Bueno, y ahí entrando un poco en pediatría y ahí vamos a hacer el corte para el almuerzo y ahí después volvemos a las 2. Y ahí viene la alimentación complementaria para aportar mayor energía que necesita el niño porque la leche no aporta más, ¿sí? Es un determinante de crecimiento para los niños. Esta cuestión es importante. ¿Es así Eh, decir que el niño va a doblar de peso a los 6 meses? Que no recuerdo de dónde yo leí eso. sí, se puede. Hay una, no sé dónde vi eso, no sé si tiene acá en el material, pero hay, Creo que fue en pediatría 2000. claro, hay un ascenso así con el peso. Hay no sé si llega a doblar de peso. Yo creo que sí. Yo creo que dice con 6 meses. Sí, yo creo que sí. Yo tengo como a los 6 meses doble, entonces parece que el requerimiento calórico Claro, es mayor y claro, hay claro, bastante claro, claro, alimentación. claro, sí. Y ahí la alimentación en el primer año. Hay dos aspectos importantes. Trascendencia de la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y riesgo de introducción muy temprana de otros alimentos por la cuestión de la madurez biológica. Y la importancia de la alimentación complementaria en cantidad, calidad y biodisponibilidad de nutrientes a aportar para el niño. O sea, porque después de los 6 meses hay mayor requerimiento calórico, como decíamos, ¿sí? Y ahí, puntos claves: lactancia hasta los 6 meses exclusiva, riesgo de la introducción temprana de otros alimentos, porque riesgos biológicos incluso, ¿sí? Y una alimentación complementaria después de los 6 meses para suplir el mayor requerimiento calórico después de esta edad. O sea, ahí tiene un esquemita mostrando de 6 a 8 meses necesidad de 682 calorías día. La leche materna aporta 413 calorías día y la alimentación complementaria los otros 269 calorías día. ¿Se entiende? O sea, la alimentación complementaria se hace después de amamantar el niño. Porque si no, va a interferir también en la alimentación. Eso es un dato interesante. 4,8 calorías por gramo consiste en el valor de energía estimado para el crecimiento por gramo de tejido sintetizado. Para cada gramo de tejido que se sintetiza en el crecimiento, es necesario 4,8 calorías por gramo. ¿Sí? O sea, lactantes con lactancia exclusiva presentan 80 a 90 kilocalorías por kilo por día. Ya aporta. ¿Se entiende? O sea, entonces a medida que crece, que aumenta el tejido, ¿sí? Número de células, ¿sí? Por hipertrofia y preplasia, ahí necesita más. Y por eso viene la alimentación complementaria, ¿sí? Eso todo hay en los materiales de pediatría, de los libros de pediatría 2000, del pediatría 2000, ¿no? Y son las ingestas diarias y todo. Las recomendaciones acá más de lo mismo, hablando de los reflejos, ya hablamos de los reflejos. Y ahí la maduración, que es importante porque es un tema que preguntan. ¿A qué se refiere la maduración? ¿Qué? La capacidad biológica de un niño. La maduración del tracto gastrointestinal, fundamentalmente, que es el lecho del área, ¿no? Que es el tracto digestivo. Bueno, masticación, dientes de fuerza masticatoria, se hace voluntario. La capacidad del estómago, un recién nacido tiene de 10 a 20 mililitros de capacidad.
al año de vida ya es de 300 mililitros, o sea, aumenta mucho, ¿sí? El vaciamiento gástrico, o sea, alimentos que tienen mayor contenido de proteínas y de grasas son alimentos que generan una mayor osmolaridad y alta densidad calórica de la alimentación complementaria, y eso retrasa el vaciado gástrico, o sea, incluso tiene que cuidar cuál es el tipo de alimento que está aportando el niño en la alimentación complementaria, por eso, para no retrasar mucho el vaciado gástrico. ¿Sí? Porque si no interfiere incluso en el proceso de digestión y todo. ¿Sí? Y digestión y absorción, hay una insuficiencia de actividad de alfa-amilasa hasta los 6 meses. Si da al niño almidón antes de esta edad, puede provocar diarrea en el niño. Hay niveles bajos de lipasa y sales biliares que condicionan algún grado de mala absorción de grasa. Sabemos que la lipasa, la bilis, sales biliares de la bilis, es importante para la emulsificación, formación de micelas, absorción de grasa, y ahí puede perjudicar la absorción de grasa. Y a partir de los 6 meses la absorción de grasa es adecuada, 90 a 95%. O sea, ya está casi que totalmente capacitado. ¿Sí? La cuestión de los dientes, las glándulas salivales y la composición de enzimas y la maduración. Eso sería interesante porque la maduración de las glándulas salivales se completa a los 2 años. ¿Sí? Mientras que el jugo gástrico a lo largo del primer año ya se madura casi que por completo. Y el jugo entérico, que es en el intestino delgado, de los 6 meses al año. O sea, en resumen, antes de los 6 meses, nada funciona bien en términos de fluidos digestivos. Saliva, jugo gástrico, jugo entérico, nada. Nada está bien en términos de composición de amilasa, de lipasa, de tripsina, ¿no? De enzimas digestivas. Este es el problema. ¿Sí? Y ahí a los 6 meses viene la aparición de los movimientos laterales, ascenso y descenso de la mandíbula, masticadores, desaparecen los reflejos de protrusión y extrusión, el lactante alcanza la boca con las manos, los movimientos van se haciendo más voluntarios, ¿sí? Más regulados, mayor madurez del aparato digestivo, y todo eso capacita el niño para la alimentación complementaria. Entonces, la justificación básicamente es esa. O sea, todo parte de la capacidad biológica. Se puede dar alimentos, otros tipos de alimentos distintos de la leche antes de los 6 meses. Bueno, se puede dar, pero no es el adecuado. Se puede dar. El hijo es tuyo. Da lo que quiera. Pero no es recomendable por estos factores. Y son estos factores que estamos desarrollando hasta acá. ¿Se entiende? Sí. Está bien. Bueno, de esta primera parte yo creo que nada más. Yo creo que está. Déjame interromper. Gabriela y Alexia, si están ahí, vamos a hacer un corte para el almuerzo y volvemos a las 2. ¿Sí? Sí, puede ser. Puede ser. ¿Sí? Gracias, chao.